Bueno, hola Diego, ¿qué tal? Bueno, nosotros vamos a continuar con la resolución de los ejercicios del grupo 4 de nuestro examen de medio semestre. Para esto va a continuar mi compañero Joseph dando a conocer sobre el ejercicio número 2. Listo. Entonces, continuando con los ejercicios, en la pregunta 2 nos dice, sea el vector B1, B2, B3, B4, B5 dentro de los números reales de las columnas, tal que B4 es igual a B3 menos 5, B2, literal A. El conjunto B1, B2, B3, B4 no es linealmente independiente. O sea, buscamos que sea linealmente dependiente. Entonces, antes de empezar a resolver, se debe considerar los siguientes conceptos de definiciones de independencia lineal. El que buscamos es linealmente dependiente. Entonces, linealmente independiente es si existen pesos C1 hasta Cp, que donde no todos sean igual a cero. Este es un ejemplo, donde sea C1B1 más C2B2 más Cp por Pp sería igual a cero, donde C sea diferente de cero y se cumpla con esta ecuación. Ahora bien, el teorema 7 dice, un conjunto indexado de S, o sea, de las soluciones de dos o más vectores, es linealmente independiente si y solo si al menos uno de los vectores de S es una combinación lineal de los otros. Por lo cual, si S es linealmente dependiente, lo que buscamos, y B1 es diferente de cero, entonces algún conjunto mayor que uno es una combinación lineal de los dos vectores procedentes. Entonces, tenemos que verificar si el conjunto B1, B2, B3, B4 es linealmente dependiente. Verificamos si los pesos no todos son ceros al formar la ecuación. Listo, entonces para eso se verifica con la ecuación que nos dieron. B4 es igual a B3 menos 5B2. Y sabemos que B4 es combinación lineal de B3 y B2. Entonces para esto se afirma que B1 no es combinación lineal de la ecuación B4 es igual a B3 menos 5B2. Consecuentemente realizamos operaciones para verificar si el conjunto B1, B2, B3, B4 son linealmente independientes o linealmente dependientes. Entonces, sumamos a los lados 0 por B1 para no modificar la ecuación. Entonces, tenemos 0 por B1 más B4 es igual a B3 menos 5B2 más 0 por B1. Pasamos de un lado al otro, se cambian los signos y tenemos ahí los escalares al resolver la ecuación, cuando es igual a 0. En este caso se afirma que B1, B2, B3 y B4 son linealmente dependientes, porque no todos los pesos son iguales a 0. Ok, perfecto. Ahora para comprobar, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a recordar que la dependencia lineal nos dice que cuando un peso, en este caso C1, C2 o 3, o C3, Cn, es distinto a cero, es linealmente dependiente. Y en consecuencia podemos otorgar valores a los vectores para demostrar. En este caso otorgamos valores con dos entradas a cada vector y realizamos la operación prácticamente, como la operación que teníamos aquí en la parte superior, y nos arrojó este valor. Ahora bien, además debido a esto, debido a que los valores otorgados a los vectores son prácticamente múltiplos, en este caso podemos afirmar que el conjunto B1, B2, B3, B4 es linealmente dependiente. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que hicimos en este caso fue plasmar los vectores en un plano y observamos que geométricamente estos dos vectores son linealmente dependientes porque ambos están sobre la misma recta que pasa por el origen, tal como se ilustra en esta figura, en la figura 1. Ahora bien, para nosotros comprobar esto, lo que hicimos fue utilizar un software, así que explicaré un poquito de la parte ilustrativa. Entonces, en la parte ilustrativa, lo que hicimos fue meter valores a los vectores, a nuestro vector B1, B2 y B3, recordando que el vector debe ser de tamaño 5 para cada uno de ellos. Metimos los valores y después lo que hicimos fue resolver prácticamente la ecuación, como lo hicimos en este caso, pero ahora con más vectores, como ya lo dije. Y después lo que hicimos fue volver a esta ecuación que pueden ver, visualizar en la parte izquierda, donde metimos estos valores y obtuvimos prácticamente una respuesta igual a cero. Entonces, para esto podemos concluir que al otorgar valores a los vectores B1, B2 y B3, y al momento de B4 es igual a B3 menos 5B2, sumar el valor de 0 por B1, prácticamente se logró obtener la ecuación de dependencia lineal, dado que el resultado arrojó una solución igual a 0 porque prácticamente no todos los pesos eran ceros. Y entonces para esto logramos demostrar que el conjunto B1, B2, B3 y B4 es linealmente dependiente.
Continuando con el ejercicio 2, el apartado B nos pregunta, ¿el conjunto B1, B2, B4 es lineal? Es L2. Para empezar, como se evidencia en la pregunta, existe un error de tipeo, por lo cual se analizan dos posturas. En este caso tenemos P igual a 3 como el número de columnas de tres vectores, pero N es el número de filas en concreto. Es incierto, perdón. Entonces, de acuerdo al teorema 8 del capítulo 1.7 de David Clay, establece que si un conjunto contiene más vectores que entradas, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Es decir, cualquier conjunto en R, de vectores en Rn es linealmente dependiente si P es mayor a n. Por lo tanto, tomando la primera postura, si P es igual a n, donde P es igual al número de columnas y n el número de filas, tenemos igual número de vectores e igual número de filas, por lo que al dar valores a los vectores se obtiene una solución trivial y se establece que es linealmente independiente. Analizando la segunda postura, si P es mayor a n, cualquier conjunto de vectores es linealmente dependiente, como se afirma por el teorema 8. Ante este análisis, se puede concluir que en realidad no podemos determinar si el conjunto es linealmente dependiente o linealmente independiente. Solo podemos afirmar que, de acuerdo a la resolución del literal A, los vectores B4, B3 y B2 ayudaban a que el conjunto B1, B2, B3, B4 sea linealmente dependiente. Pero en el momento de tener un vector B1, es incierto si la solución será linealmente dependiente o independiente por los valores que éste llegue a tomar. Listo. Ahora respecto a la parte ilustrativa de la parte del apartado B del ejercicio 2, lo que hicimos prácticamente fue la visualización del caso 1 con valores B1, B2 y B4 iguales al literal A, como ya explicamos en este caso. Tomamos estos valores y prácticamente lo introducimos y resolvimos una matriz aumentada. Entonces, ante esto, como pueden ver, obtuvimos esta solución. Para esto, determinamos que los vectores B1, B2 y B4 se reemplazaron en la matriz aumentada. Como resultado de esta resolución, se determinó a través del método de Gauss que los resultados de X1, X2 y X4 no son una solución trivial. Es decir, que X1, X2, X4 no son, por lo cual en este caso son linealmente dependientes. Es necesario recordar que B4 es combinación lineal de B2 y B3. Ahora bien, tomamos otro lado, otra postura. Entonces hicimos una visualización de un caso 2. Otorgamos valores prácticamente arbitrarios a B1, a B2 y a B4 y se resolvió esta matriz en forma de una matriz aumentada, como lo pueden observar en este momento. Entonces, al realizar esto, nos arrojó valores prácticamente. Podríamos decir que la respuesta a este caso, ante esta resolución, se evidencia que a través del método de Gauss, el resultado de la resolución de este ejercicio con valores arbitrarios para B1, B2 y B4 se obtuvo una solución trivial donde X1, X2, X3 son igual a 0 y a su vez podemos decir que es linealmente independiente. Entonces, prácticamente podríamos decir que, como ya explicó mi compañero, que todo va a depender de los valores que tome el vector B1 para prácticamente concluir que si el sistema es linealmente dependiente o linealmente independiente. En el apartado C nos dice que qué condiciones debe haber en B5 para que el conjunto B4, B5 no sea linealmente independiente. Para esto, David Lade en la sección 1.7 nos dice que un conjunto de dos vectores, B1 y B2, es linealmente dependiente si al menos uno de los dos vectores es un múltiplo del otro. Por otro lado, el conjunto es linealmente independiente si y solo si ninguno de los vectores es múltiplo de otro. Con esto partimos de nuestro dato que es B4 y B5, por lo que queremos comprobar que B5 tiene que ser múltiplo de B4. Entonces sustituimos el valor de B4 en la ecuación original y encontramos la condición para que B5 sea múltiplo de B4 y determine la dependencia lineal. A continuación les voy a mostrar el ejemplo que nosotros realizamos. Esta vendría a ser la ecuación lineal
y este es del vector 5. Entonces pasamos a igualarle, después reemplazamos en la ecuación original en B4, aplicamos propiedad distributiva y suma de vectores, luego agrupamos los vectores que tienen el mismo escalar, y por último hallamos la condición reemplazando B3 y menos B2 por B4. Finalmente, para que B4 y B5 sean múltiplos, deben cumplir la condición que tenemos aquí, y de esta manera el conjunto de B4, B5 es linealmente dependiente, siempre y cuando C sea diferente de 0. Perfecto. Bueno, referente a la parte ilustrativa del ejercicio 2, la parte C, nos decía qué condiciones debe haber en V5 para que el conjunto V4 y V5 no sea linealmente independiente. Como ya explicó mi compañero, para este apartado debemos buscar prácticamente la dependencia lineal. Entonces, lo que hicimos fue prácticamente otorgar los valores del vector 4, lo plasmamos en nuestro software, en este caso Octave, y también otorgamos valores a V5 y lo plasmamos en el software. Después, prácticamente lo que hicimos fue otorgar un escalar y multiplicarlo por V4 y prácticamente obtener un valor. En este caso, nos arrojó que V4 es igual a V5. Entonces, para esto pudimos concluir que la condición que debe haber en el vector V5 es que C por V4 es igual a V5, como hicimos acá, como pueden visualizar, 2 por V4, donde C es un escalar. En este caso C es nuestro 2. En este caso se utilizó el escalar 2, como ya lo dije, y gracias a esto se pudo determinar que el conjunto V4 y V5 es linealmente dependiente porque el vector 4 es prácticamente múltiplo de V5 al cumplir la condición antes mencionada, recordando que el valor de C prácticamente no debe ser igual a 0. Esto es verdadero y se cumple como se ilustra prácticamente en la imagen.